el valle de los huesos secos. Entonces, primero quiero comentarte de qué se trata este valle. Fíjate que antes, en la antigüedad, habían muchas guerras, y cuando había mucha gente muerta, lo que había eran cementerios comunales en donde enterraban a todas las personas en el mismo lugar. No es más o menos así como hoy, pues que le ponen su nombre y le ponen hasta una frase por ahí, ¿verdad? Cuándo nació, cuándo murió. No. En el tiempo aquel había un valle que estaba lleno de huesos. Y este es el contexto, vamos a decirlo así, en donde Dios pues quiere llevarnos hoy para hablarnos a nuestra vida. Entonces, si tú vas a Ezequiel capítulo 37, del verso 1 en adelante, quiero comentarte qué es lo que dice ahí. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Muy bien, antes que nada, quiero... Cuando Dios viene a la vida de alguien, pues obviamente la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, en cualquiera, representa su presencia, representa su unción, representa que Dios está en ti. Y en este caso, pues vemos que Ezequiel es el siervo de Dios, es el profeta de Dios, y Dios dice que lo tomó a él, pero lo llevó a un lugar, a un valle. Cuando hablamos de un valle, por lo general, se trata de un lugar de sombra y de muerte, un lugar de batalla, un lugar de prueba, un lugar en donde la dificultad está. Y fíjate bien que lo que hace Dios cuando te llena de su presencia, cuando te llena de su espíritu, cuando te llena de su poder, por lo general siempre va a ser para que tú puedas ver con sus ojos, y te va a llevar a un lugar en donde hay necesidad, te va a llevar a un lugar donde hay enfermedad, donde hay muerte quizás,
donde hay desánimo, desaliento. ¿Para qué? Para que con su presencia, para que con su poder tú puedas ahora ver la necesidad que está ahí. Ahora, creo yo que lo que está haciendo Dios es siempre tratando de utilizarte a ti, de utilizar a alguien, de utilizar a sus hijos, fíjate bien, para bendecir a los que tienen de alguna forma necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando pone de su presencia en ti, cuando pone a su Espíritu Santo en ti, cuando Él te da esa unción, te da ese poder? Pues obviamente te lleva a lugares en donde Él te pueda usar. Él te lleva a lugares en donde hay necesidad. Pero primero, ¿qué es lo que viene a hacer Él en tu vida? Bueno, te llena de su presencia, te llena de su poder, te llena de su unción, te capacita, te empodera. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere bendecir a aquellos que de alguna manera están a nuestro alrededor. Pero para eso, fíjate bien, lo que Él quiere es que tú puedas ver con sus propios ojos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos desde el punto de vista natural, así como lo había dicho hace unos días, muchas veces nosotros como humanos solamente tenemos ojos para nosotros mismos. Solamente tenemos ojos para nuestras necesidades. Solamente tenemos ojos para lo que me afecta, para lo que me incomoda, para lo que me molesta. Pero cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, cuando la unción de Dios está en ti, cuando el poder del Espíritu Santo está en ti, cuando Dios te empodera, entonces lo que Él realiza es que te da la capacidad de quitar tu mirada de ti mismo, de tus necesidades, y empezar a ver qué es lo que está a tu alrededor. Y entonces Dios viene y lleva a este profeta, a su siervo, a un lugar que era un cementerio. Y dice que lo llevó cerca. ¿Para qué? Para que él pudiera darse cuenta, que él pudiera experimentar qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y el profeta dice esto: me di cuenta que estos huesos no solamente estaban secos, sino que estaban ¿qué? Muy secos. Y cuando él dice muy secos, se está refiriendo a que estaban más que muertos. Él se estaba refiriendo a que no había ninguna esperanza de vida. Es más, estaban tan secos y tan sin esperanza, que fíjate bien, que los huesos estaban revueltos. Ponle tú que una rodilla estaba con un codo, o una costilla estaba con un dedo del pie. Era un rompecabezas eso. Y no es de que tú pienses de que era un valle de huesos en donde estaban los esqueletos formados, no. Eran montañas de huesos revueltos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no había poder humano. No había forma de cómo darle solución a ese gran problema. Y aquí es en donde Dios le hace la pregunta a su siervo, y también te hace preguntas a ti. Y lo que le pregunta a su siervo es: ¿vivirán estos huesos? Y entonces aquí es donde Dios empieza a buscar primero en nosotros, empieza a buscar primero en ti esa fe, esa convicción, esa seguridad de que Él puede hacerlo todo, de que para Él no hay nada imposible, de que Él tiene el control de todo, el poder de todo. Fíjate bien, porque no tiene ningún sentido de que tú vayas a obrar, que tú vayas a hacer algo, si tú en primer lugar no crees que Dios vaya a realizar algo. Entonces, obviamente tú eres un hombre, una mujer de fe, y como hombres y mujeres de fe, nosotros sabemos que debe de haber en nosotros primero esa certeza, esa convicción, esa seguridad de que Dios va a obrar, no importa qué situación sea. Pero también es muy importante, fíjate bien, que nosotros podamos reaccionar
de la forma correcta cuando estamos ante una situación así. Por eso es de que Dios llevó al profeta a ese lugar, no solamente para que se diera cuenta de las condiciones, sino que para que nosotros pudiéramos comprender que también se tiene que tener la actitud correcta, fíjate bien, cuando estamos ante una situación así. ¿Por qué? Porque fíjate que muchos ministros, muchos líderes, no estoy hablando de ti, pero cuando miran a otra persona, por ejemplo, con una necesidad, póngale que tal vez la persona es alcohólico, es drogadicta, es prostituta, ponle tú que tal vez ha caído en alguna situación delictiva, ha robado, ha asaltado, ha sido brujo. Entonces, muchas veces la actitud que se toma ante una situación así no es la actitud que Dios quiere, sino que nosotros que somos llamados, fíjate bien, a ayudar, que somos llamados por Dios a ser misericordiosos, a ser compasivos, a tener esa empatía cuando las personas están en necesidad. Muchas veces los hijos de Dios se convierten en jueces de estas personas. Dicen, bueno está, si por bolo fue que le sucedió. Y entonces nosotros venimos a tener una actitud incorrecta, fíjate bien, ante las necesidades que hay. Y aquí es en donde nosotros debemos de comprender que si Dios te está llamando, si Dios te dio esa unción, Dios te dio de su espíritu, Dios quiere utilizarte ahora y te va a llevar a ese lugar donde hay huesos secos, donde hay necesidad, donde hay enfermedad, donde hay esclavitud, donde hay yugos, donde el enemigo se ha enseñoreado, donde el pecado está actuando. No es para que tú te constituyas en un juez y que tú ahora te la lleves de que tú eres santo ahora, de que tú ahora eres el siervo de Dios, que tú eres la hija de Dios, que eres el ministro de Dios. No. ¿Por qué? Porque fíjate que esos huesos secos también te representan a ti y a mí cómo estábamos antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque esos huesos secos representan también a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón aún. Y así como estaban esos huesos secos, muy secos, sin esperanza de vida, sin que poder humano pudiera resucitarlos, así estabas tú, así estaba yo antes. Y si nosotros éramos primero esos huesos secos, muy secos, y estábamos en esa condición, nosotros ahora no podemos venir y tener alguna solvencia de constituirnos en jueces de los que ahora están en esa posición. Por eso es muy importante que tú puedas comprender que aquí el siervo de Dios, el profeta de Dios, tiene la actitud correcta ante esta situación. Y aquí es en donde, cuando Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos? Lo que Él realmente está preguntándote es, ¿tú crees que yo tengo el poder para darles vida, para resucitarlos? Y sabes, la respuesta en nuestro corazón debe ser sí. ¿Por qué? Porque lo hizo primero conmigo, lo hizo primero contigo, y entonces debe haber esa convicción que no importa qué situación haya, Dios tiene el poder de poder resucitar esos huesos. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa qué problema sea, no importa qué situación tengan, Dios tiene el poder para esto. Pero aquí es en donde Dios necesita a alguien. Te necesita a ti, necesita tu boca, necesita tu fe. Nos necesita a nosotros como el cuerpo de Cristo. Nosotros ahora aquí somos las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra, y es la iglesia la que actúa ahora, es la iglesia la que obra. Obviamente con el poder del Espíritu Santo, obviamente Dios quien está usando a su iglesia para obrar milagros, pero es Dios quien los realiza. Por eso es que Él dice, profetiza, y Él quiere que nosotros también hablemos. ¿Por qué? Porque aquí es donde tú te puedes dar cuenta que la palabra de vida
tiene que darse. Por eso es que Él dice que Él llama lo que no es como que si fuera. Y así como hemos creído, así hablamos. Y entonces lo que Él necesita es que nosotros primero creamos y luego podamos dar esa palabra de vida a la persona que lo necesita. Y que la palabra de Dios dice que ciertamente con nuestra boca confesamos que Jesús es Dios, pero con nuestro corazón lo creemos para salvación. Y entonces, aquí es donde Dios da la orden, profetiza. Y cuando Él dice profetiza, es que te ha enviado a ti a dar palabra de vida, palabra de aliento, palabra de ánimo. Él te ha enviado para resucitar. Él quiere ahora que tú seas un agente de cambio, alguien de bendición. ¿Por qué? Porque tú ya recibiste primero esa bendición. Y aquí es en donde nosotros debemos de dar de gracia lo que hemos recibido primero de gracia y no ponernos en una actitud, ¿verdad?, de querer juzgar, de querer condenar, de querer señalar a aquellos que están en una situación como esta. Lo importante aquí es que cuando Él dice profetiza, es que para Él no hay nada imposible y para Él no hay caso perdido. Posiblemente para nuestros ojos, cuando uno ve a alguien y quizás un médico ya lo desahució y uno naturalmente dice, bueno, este sí está pero mal, fíjate bien, pero por eso es que Dios nos da de su Espíritu para que nosotros podamos ver con los ojos de Él y creer que no hay nada imposible para Dios. Y cuando nosotros estamos bajo esa perspectiva, entonces nosotros podemos venir y dar esa palabra de vida que el Señor nos ha mandado a dar. Entonces, para Él no hay causas perdidas. Y muchas veces las circunstancias que nosotros podamos ver posiblemente nos estén diciendo alguna otra cosa diferente, pero la verdad es lo que Dios habla, lo que Dios dice, porque lo que Él dice y lo que Él habla se hace realidad. Entonces, muchas veces alguien quizás ha obrado mal. Quizás la situación en que está es consecuencia de su conducta, pero igual esa es una situación particular de cada persona con Dios. Nosotros, si Dios te ha enviado ahí, si Dios me envió ahí, es porque Dios quiere obrar en esta persona, quiere glorificarse ahí, y lo único que tenemos que hacer o que decir es lo que Dios dice, y entonces Él es el que va a obrar. Y aquí es donde Dios quiere de alguna forma tener misericordia de el que Él quiera tener misericordia. Y si Él nos manda a un lugar es porque Dios tiene propósitos ahí. Entonces, aquí es en donde nosotros no tenemos que olvidarnos de dónde fue que nos sacó Cristo. Nosotros no tenemos que olvidarnos todas las bendiciones que Dios nos ha dado hasta aquí, porque hasta aquí hemos llegado a causa de su amor, a causa de su misericordia. Pero fíjate bien que cuando Él profetiza, ciertamente estos huesos empiezan a juntarse, y aquí es donde está ese poder de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate bien que empiezan a juntarse cada hueso con su hueso, si habían cráneos, si habían fémur, si habían tibias, peroné, todo empieza a juntarse y a encontrar un orden, fíjate bien. Y eso es lo que viene a hacer Dios cuando viene a la vida de alguien. Empieza ¿qué? A ordenar su vida, empieza a darle sentido a su vida, empieza a darle propósito a su vida. Y aquí es donde tú tienes que comprender que es Dios quien está haciendo la obra ahí. Lo importante es que aquella desorganización, aquel desorden de huesos, ahora empieza a encontrar un orden en Dios. Pero yo sé que tú has oído hablar sobre la palabra sinergia. Aquí es, fíjate bien, en donde Dios no solamente pide que hablemos porque la palabra tiene poder,
sino que también después dice que le hable al Espíritu, fíjate bien, para que juntos los dos, la palabra y el Espíritu, ahora obren juntamente para que estos huesos empiecen a tener vida. ¿Por qué? Porque se habían organizado, se habían formado, tenían piel, tenían tendones y se habían erguido, pero todavía no tenían vida. Y solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener vida. Y aquí es donde yo te estaba comentando al principio que muchas veces o siempre nosotros nos podemos identificar con estos huesos, o que aunque muchas personas podrían tener aparente vida, fíjate bien, no tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no está morando en ellos. Ahora, estos huesos pareciera ser, fíjate bien, que representan solamente a aquellas personas que no conocen a Cristo. Pero déjame decirte que no es así. Fíjate que cuando nosotros vamos más allá, nosotros podíamos darnos cuenta que estos huesos también representan las áreas de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque fíjate que nosotros como hijos de Dios podríamos estar ya teniendo victoria sobre algunas áreas de nuestras vidas, pero hay algunas áreas que quizás están en la misma condición de esos huesos. Ponle tú que hay muchos cristianos que por ejemplo, su situación matrimonial está exactamente como esos huesos. Es un matrimonio que ya fracasó, que quizás están juntos solamente por el que dirán, o ya se acostumbraron, o por los hijos, etcétera, etcétera. Están como esos huesos que aparentemente no tienen solución. Aquí es en donde nosotros nuevamente acudimos a la cruz, acudimos, fíjate bien, a ese trono de la gracia en busca de la resurrección de esa área. Y aquí es en donde la palabra de Dios dice que de Él tomamos gracia sobre gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vamos a estar necesitando de Dios, aunque ya seamos cristianos, aunque ya seamos hijos de Dios, aunque ya seamos ministros, aunque ya seamos sacerdotes del nuevo pacto, siempre vamos a estar necesitando de que el Señor siga restaurando, siga renovando y siga resucitando algunas áreas de nuestra vida que quizás se han arruinado. Por ejemplo, algún cristiano ahorita está teniendo algún problema con su salud. Hay muchos cristianos que se han muerto ahorita del COVID-19 y tienen algunas otras enfermedades crónicas quizás. Bueno, déjame decirte que esos huesos representan esa área de su salud. Posiblemente ya el médico los desahució, posiblemente tienen una enfermedad crónica de hace mucho tiempo que ya están pensando, fíjate bien, yo nunca me voy a curar de eso, estoy condenado a estar tomando esta pastilla hasta que me muera, que la inflamación de mis huesos, de mis articulaciones, etcétera, etcétera, y ya están pensando, fíjate bien, que esa situación con su salud está igual que esos huesos secos. Pues déjame decirte que aquí es donde también nosotros como hijos de Dios podemos acudir a Dios. ¿Para qué? Para que Él resucite eso que quizás ha muerto. Quizás alguien te ha dado alguna palabra contraria con tus finanzas, con tus hijos, con tu negocio, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Él vino para resucitar todas las cosas que quizás han muerto, ya siendo nosotros hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que seamos hijos no significa que nosotros vayamos a tropezar. Muchas veces tropezamos, muchas veces caemos, muchas veces el enemigo se ensancha. En este mundo vamos a tener aflicción, y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que siempre tenemos la opción, la esperanza, fíjate bien, de acudir a la cruz. ¿Para qué? Para que el Señor siempre siga restaurando y siempre siga perfeccionando esa obra que ya comenzó en tu vida. Quizás hay muchos ministros, fíjate bien,
líderes quizás, pastores, que su ministerio ha estado en una situación complicada, ¿verdad? Y que quizás ha venido a su mente el que, bueno, hasta aquí llegué. Ya no hay solución para mi ministerio, para mi iglesia, ya no hay solución para mi vida como cristiano, etcétera, etcétera. Y su ministerio, su liderazgo, fíjate bien, como hijo de Dios, como ministro, como pastor quizás, está igual que ese valle de huesos secos, muy secos, y en donde no encuentra ninguna solución. Pues déjame decirte que para Dios no hay nada imposible, y precisamente para eso Él estableció el trono de su gracia, para que nosotros podamos acudir siempre a Él, y que comprendamos que para Él no hay nada imposible, y que lo que Él quiere es seguir perfeccionando la obra en tu vida. Por último, Dios quiere siempre seguir usando tu vida. Ahora, tú puedes ser el profeta, gloria a Dios, porque si estamos en la posición del profeta, ¿eso qué quiere decir? Que Dios te ha llenado de su poder, de su autoridad, de su unción. ¿Para qué? Para que vayas donde hay necesidad y que tú vayas, fíjate bien, a bendecir, a transformar. Obviamente que es Él el que va a hacer la obra, pero también nosotros podríamos ser también esos huesos que necesitamos de alguien, fíjate bien, que dé esas palabras de vida, que dé esa palabra de restauración, que tú puedas oír palabra de bendición para tu vida, y que tú puedas comprender que por muy difícil que esté cualquier área de tu vida, entiendas que para Dios no hay nada imposible, y que la palabra de Dios dice que para aquel que cree tampoco no hay nada imposible. Entonces, Dios quiere darle vida a esos huesos secos. Dios quiere que nosotros podamos comprender que en Él podemos tener una segunda oportunidad. Que nosotros podamos comprender que no importa qué tan difícil sea tu situación, bueno, Él está siempre queriendo darte otra oportunidad. En Juan 7:38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Entonces, aquí es donde nuevamente tú te puedes dar cuenta que esos huesos secos también representan a aquellos que no conocen a Cristo, pero también nos representan a nosotros en aquel tiempo que nosotros no le habíamos conocido. Pero también, amado hermano, el que ahora ya seamos hijos de Dios no significa que no estemos en situaciones difíciles, complicadas, en donde quizás posiblemente nosotros fallemos, y que como hijos nosotros mismos nos hemos complicado nuestra vida, hemos tomado malas decisiones quizás. Bueno, déjame decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que hace cosas nuevas, que da tiempos nuevos, y precisamente aquí es donde, si tú estás en la posición de esos huesos, pues déjame decirte que si hay esperanza, si hay una solución, y lo único que tenemos que hacer es acudir al trono de la gracia, sabiendo que Él está con sus brazos abiertos, que Él es tu Padre bueno, que Él tiene pensamientos de bien, y que Él te está extendiendo tu mano para levantarte. Así como aquellos huesos recibieron vida y se pusieron en pie, Él te está dando la mano. ¿Para qué? Para que tú te levantes. Pero también, si tú estás en la posición del profeta, déjame decirte que Él te ha escogido a ti para que tú seas de bendición. Él ya te bendijo. Ahora tú tienes que ir a dar esa bendición. Ahora Él ya te dio lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para que tú lo puedas compartir con otros que ahorita están en mucha necesidad. Entonces, Dios te ha escogido, Dios te ha levantado, Dios te ha ungido, Dios te ha dado su poder para usarte también a ti. ¿Para qué? Para dar bendición a aquellos huesos secos que están a tu alrededor. Posiblemente en tu misma casa hay mucho hueso seco. Bueno, lo que Dios quiere esta noche es que tú tengas ojos espirituales y que tú puedas ver
lo que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, cree tú y tu casa serán salvos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que Dios te ha alcanzado primero a ti para que tú seas de bendición al resto de tu casa. Y posiblemente ahí en tu misma casa hay huesos secos. Y entonces tú tienes el poder ahora de hablarle a esos huesos y restaurar esa situación que se está dando ahí en tu casa. Posiblemente ahí en tu misma casa hay situaciones en el matrimonio, relaciones con los hijos, con los hermanos, situación de enfermedad quizás. Bueno, Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la unción para que tú hables ahora, fíjate bien, con el poder que ha dado. ¿Para qué? Para que esos huesos secos resuciten. Eso quiere decir que esa área que está afectada ahí pueda ser restaurada. Y no digamos ahí en el vecindario, en la misma congregación, Él te ha dado un ministerio a ti. ¿Para qué? Para que lo que tú recibiste de gracia, ahora tú lo puedas dar. Y con la actitud correcta sobre todo. Por eso es que Él te ha llenado de su Espíritu Santo, para que tú no te conviertas ni en juez y que tú puedas estar señalando, condenando a aquellas personas que están en una situación difícil. Al contrario, tú eres ahora el que ha sido enviado de parte de Dios para que las otras personas no solamente conozcan el poder de Dios, sino que conozcan el amor y la misericordia de Dios a través de ti, y que puedan conocer a un Dios bueno a través de ti. Por eso es que nosotros no nos podemos convertir en jueces de aquellos que están ahorita en una situación difícil. Lo importante aquí es que tú puedas entender y recibir que Dios te está llamando, Dios te ha escogido, Dios te ha levantado a ti primero, fíjate bien, para obrar primero en tu vida, pero también para obrar en las vidas de las personas que están a tu alrededor. Él sigue obrando, sigue perfeccionando tu vida, pero también te usa para seguir perfeccionando la vida de los que están a tu alrededor. Quiero concluir y orar por aquellos que quizás están en esa condición, que quizás ahorita están en una situación muy difícil, muy complicada, y que piensan que ya no hay solución. Quizás el médico los ha desahuciado, quizás la situación financiera se ha complicado, el negocio está quebrado. Están igual que los huesos secos. Pero déjame decirte que con la palabra que viene de Dios y con el poder de su Espíritu Santo, lo que está muerto adquiere vida. Lo que estaba muerto, con el poder de la palabra de Dios, resucita en el nombre de Jesús. Aún si el matrimonio está desahuciado igual, déjame decirte que con la palabra de Dios y con su Santo Espíritu, las cosas adquieren vida nuevamente. Entonces yo quiero orar por si hay alguien que todavía no ha conocido a Cristo, porque también te lo comenté. Tú y yo estábamos antes de conocer a Cristo igual que esos huesos secos. No había poder humano que nos diera vida, solamente la palabra, las buenas nuevas de Cristo y el Espíritu Santo nos dieron nueva vida en Cristo y nos hicieron una nueva criatura. Bueno, si hay alguien que hoy está en esa posición, que todavía no ha recibido a Cristo, bueno, yo tengo la palabra ahora para dártela, solamente la tienes que confesar y el Espíritu Santo va a llegar ahí y van a hacer una sinergia, y entonces, así como aquellos huesos resucitaron y recibieron vida, así tú vas a convertirte en una nueva criatura y vas a recibir nueva vida en Cristo Jesús. Así que, si tú no has recibido a Cristo hoy, o quizás quieres reconciliarte, quieres renovar tu pacto con Dios, bueno, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida, que perdones todos mis pecados y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y que de aquí en adelante pueda vivir de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Gracias, bendito Señor. Amén. Muy bien, entonces tú ya recibiste la palabra de Dios y ya recibiste su Espíritu Santo, y entonces ahora tú ya dejaste de ser hueso seco,
sino que ahora ya eres una nueva criatura. Ahora el Espíritu Santo está en ti. Y, como dice su palabra, ahora corren ríos de agua vida. Desde dentro, ¿para qué? Para bendecir también a los que están a tu alrededor.